Miren, hemos transformado, mi gente, un neumático, sencillo neumático, en un bello macetero. Así que les invito a que vean el video hasta el final. ¡Vamos a la intro! Hola, bienvenido aquí a la casita del huerto DC. En el día de hoy vamos a estar preparando lo que son unos maceteros utilizando neumáticos de carro, en lo cual procedemos quitando lo que es una cara de este tipo de neumático para así poder hacerle un reverso. Más adelante veremos cómo. Lo primero es hacer un primer corte utilizando una cuchilla bien afilada, lo cual este primer corte debe de ser lo más preciso posible para que así todo vaya quedando perfecto y muy alineado a la hora de reversar y no se vean esas imperfecciones de corte, sino que se vea lo más perfecto posible que podamos. Lo cual aquí estamos procediendo, como pueden ver, como lo vamos haciendo, muy cuidadoso de no lastimarnos, primeramente la salud antes que todo, y luego hacemos el corte poco a poco utilizando lo que es la cuchilla, que es la que está haciendo el mayor trabajo. Pueden ver cómo lo estamos haciendo al paso, con cautela y con mucha precisión. Es importante quitar esta cara porque esto nos va a facilitar hacer lo que es el reverso del neumático. También hay personas que lo usan sin quitar ningún tipo de cara, pero yo le aconsejo y les recomiendo que quite una de las caras y vire el neumático, y usted verá qué bello, porque así cuando lo pinte y quede todo preparado quedará hermoso. Aquí pueden ver como yo voy con mucha precisión haciendo lo que es el primer corte, y el segundo corte ya voy un poco más rápido porque ya hice un camino para que así la cuchilla entre con más facilidad. Pueden ver que yo lo estoy haciendo bien a la orilla del neumático, donde el neumático hace la función de poder tocar lo que es la talvia. Pueden ver que lo estoy haciendo en esa orilla porque así me facilita hacer el reverso. Es importante también que sepan que para hacer este corte deben de hacerlo muy cerca o lo más cerca posible de las líneas de expresión de agarre del neumático, como pueden ver a continuación. Ahora procedemos a lo que es hacer el virado o el voltear la parte de adentro hacia afuera. Es importante sacar bien la pestaña, como van a ver a continuación. Sacar bien la pestaña, miren, ustedes agarran esto aquí abajo, sáquenla bien así. Cuando le hagan fuerza arriba, unan la parte que sacó la pestaña con la parte de la otra pestaña y comenzamos a virar. Aquí sí utilizamos todo tipo de fuerza, todo lo que nos ayude a poder hacer que esto sea posible de virar la goma. Utilizamos la fuerza, los dos pies, no importa, lo que tratamos es de que se vire. Cuando terminemos de virar esta goma, usted verá qué maceta ni más bonita. Ahí procedemos. Utilice todo lo que esté a su alcance para hacer posible el virado de el neumático. Tómelo con calma, vaya paso por paso, al paso, virándola poco a poco, y ella al final va a ceder a virarse. Como pueden ver ahí, estoy haciendo todo lo posible por hacerlo lo más rápido posible hasta que sí se logró. Miren, ahí está. La enderezamos bien y miren qué bello se ve este neumático vuelto o convertido en un macetero. Ahí está. Ahora les voy a explicar que esta es un poco más fuerte y hacemos el corte lo más cerca posible. Miren como yo lo estoy haciendo,
de la línea de expresión de agarre del neumático, la línea de expresión de agarre del neumático en lo que es la talvia cuando está en funcionalidad en un vehículo. Ahí pueden ver, yo estoy haciendo el corte. Este corte es súper fácil, lo único que al principio usted debe de tener mucha precisión y cuidado de que la cuchilla no resbale y le haga daño. Así que por eso le digo, tengan mucho cuidado, la salud ante todo. En este tipo de neumático ya transformado o convertido en macetero, usted puede sembrar todo tipo de verdura, tales como lo que es cilantro, zanahoria, remolacha, cualquier tipo vegetal. Puede sembrar también aquí lo que en ella berenjena, puede sembrar tallota, calabacín, puede sembrar de todo lo que es vegetal en este tipo de maceta. Y verá que aquí en este tipo de maceta tendrá unos frutos saludables. Una, porque ya las babosas tendrán que tomar un poco de lucha para poder subir al neumático, ya porque va a estar un huerto en macetas elevadas. ¿Por qué? Porque ya no va a estar directamente en el suelo, sino que va a tener un neumático dentro del neumático, y que vamos a tener lo que es nuestro sustrato, nuestra tierra, para que así nuestras plantas crezcan saludables. Pueden ver a continuación. Miren qué fácil se hace este corte después que ya usted hizo la primera línea de precisión. Miren después qué fácil se va y queda perfecto el corte. Miren, ahí está. Ahí está. Este ha sido un corto video para que vean cómo se puede virar un neumático para hacer maceta, y de esta manera queda nuestro neumático o ya nuestras macetas. Así que si te ha gustado el video, compártelo en tus redes. No olvides dejar tu comentario de qué te pareció el video de este tipo de maceta de neumático. Compártenos en tus redes. No olvides suscribirte. Déjanos un bello like. Y nos vemos en el próximo video. Sigue viendo y disfruta la vista. Bye.